México, años 2010. En una entrevista que conmocionaría al mundo latino, una de las voces más respetadas de la música regional mexicana finalmente rompe un silencio de 30 años. Ella no estaba buscando venganza. No quería destruir a nadie. Ella simplemente no podía más cargar el peso sola. El nombre de él lo conoces, Marco Antonio Solís. El Buki, el príncipe de la canción romántica. El hombre que hizo llorar a generaciones enteras con Si no te hubiera sido, ¿Dónde estará mi primavera? Y docenas de otros himnos del corazón roto. Pero el nombre de ella, ese el mundo lo olvidó. Y eso no fue un accidente. Porque cuando construyes un imperio, cuando transformas a un chico desconocido en una leyenda global, cuando sacrificas todo, tu carrera, tu salud, tu dignidad, tu futuro, descubres que la gratitud tiene fecha de vencimiento, y que la fama devora todo, incluso a aquellos que la hicieron posible. Esta es la historia real de cómo el Buki se convirtió en el Buki, y de cómo la mujer que lo creó fue destruida por su propia creación. Antes de que empecemos, díganos en los comentarios qué opina de todo esto. Deje su opinión sobre todo esto, y no olvide suscribirse al canal y dejar su like. Esto hace que la plataforma le muestre el contenido a más personas como usted y vengan también a comentar sobre la vida de estos famosos. Sin mucha vuelta, vamos al contenido. Michoacán, México. Finales de los años 1960. Un niño de ojos soñadores y voz afinada cantaba en las calles de Ario de Rosales, un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. Marco Antonio Solís no tenía nada. Venía de una familia sencilla, trabajadora, honesta. Su padre vendía productos de puerta en puerta. Su madre cosía para ayudar con las cuentas. Pero él tenía un don que todos reconocían cuando abría la boca para cantar. A los 12 años, ya componía. A los 15, ya soñaba con escenarios más grandes que las plazas de su pueblo. A los 16, conoció a alguien que reconoció en él algo que nadie más veía. No solo talento, no solo una voz bonita, sino estrellas en los ojos, hambre de gloria, la determinación desesperada de quien nació con poco y estaba dispuesto a todo para conquistar mucho. Esa persona era Beatriz Adriana. Y aquí comienza la parte de la historia que pocos conocen. Porque cuando se habla de Marco Antonio Solís, cuando se cuenta la trayectoria de los Bukis, cuando se celebran los 25 millones de discos vendidos, los premios Grammy Latino, los estadios en 5 continentes, nadie menciona que él no llegó ahí solo. Nadie dice que, antes de ser el Buki, él necesitó de alguien que creyera en él cuando nadie más creía. Alguien que abriera puertas que estaban cerradas. Alguien que usara su propio nombre, su propia reputación, su propio capital para transformar un sueño imposible en realidad. Beatriz Adriana no era solo una cantante más cuando conoció a Marco Antonio. Ella era una de las voces femeninas más poderosas del regional mexicano. Hija del legendario Manuel Lira, ella había crecido respirando música. A los 20 años, ya había grabado 3 álbumes de éxito. Tenía presencia de escenario, carisma, conexiones en la industria, más importante, tenía algo que Marco Antonio nunca tendría solo: acceso. Acceso a productores, acceso a disqueras, acceso a los empresarios que decidían quién subía y quién permanecía invisible. Y cuando ella vio a ese chico flaco de Michoacán tocando en una fiesta local, algo en ella reconoció lo que estaba frente a sus ojos. Ella vio el futuro. Ella vio estrellas. Ella vio a alguien que, con la orientación correcta, con los contactos correctos, con la estrategia correcta, podría conquistar todo México. Pero ella vio más que eso. Ella vio a alguien que la necesitaba. Y para Beatriz, que había crecido en un mundo donde las mujeres eran constantemente subestimadas, donde su talento era cuestionado por ser solo la hija de alguien famoso, donde cada logro venía acompañado de susurros de que ella solo llegó ahí por el apellido. Para Beatriz, descubrir a alguien que genuinamente la necesitaba, que la miraba con admiración y gratitud, fue irresistible. Lo que sucedió en los meses siguientes cambiaría ambas vidas para siempre. Pero en ese momento, parecía simplemente correcto. Ella presentó a Marco Antonio a su padre, Manuel Lira, el hombre con conexiones en todas las disqueras importantes de México. Ella lo llevó a estudios donde él nunca tendría permiso de entrar solo. Ella convenció a productores escépticos de solo escuchar lo que él tenía para ofrecer. Y cuando ellos escucharon,
Cuando vieron la química entre Marco Antonio y su hermano Joel Solís, cuando percibieron el potencial comercial de esa sonoridad nueva, de esa mezcla de romántico con regional que nadie estaba haciendo exactamente de esa forma, Los Bukis nació. El primer álbum, Falso Amor, una canción que Marco Antonio había escrito a los 15 años, se convirtió en un éxito moderado. Las radios comenzaron a tocarla, la gente comenzó a cantarla, y de repente, ese chico de Ario de Rosales estaba siendo llamado para programas de televisión, para festivales, para shows en ciudades donde solo había soñado tocar. Pero el éxito no llegó fácil. En los primeros años, Los Bukis enfrentó lo que toda banda nueva enfrenta: desconfianza, deudas, noches interminables en la carretera, hoteles baratos, comida fría, shows para audiencias de 50 personas que apenas prestaban atención. Y en cada uno de esos momentos difíciles, cuando el cansancio vencía y la duda susurraba que tal vez era hora de rendirse, había una voz que los mantenía firmes. La voz de Beatriz. Ella no estaba solo detrás del escenario aplaudiendo. Ella estaba en las trincheras, luchando junto a ellos. Cuando Los Bukis no tenía dinero para pagar a un productor decente, Beatriz usaba sus propios contactos, llamaba favores, convencía a personas importantes de invertir tiempo en un grupo que todavía no probaba su valor comercial. Cuando necesitaban mejor equipo, ella prestaba el suyo. Cuando necesitaban un lugar para ensayar, ella abría las puertas de su propio estudio. Pero había algo más que Beatriz hacía, algo que pocos sabían. Ella cancelaba sus propios shows para que Los Bukis pudiera tocar en su lugar. Ella renunciaba a cachés garantizados para dar oportunidades al grupo. Ella usaba su fama para promover el nombre de ellos, mencionando a Los Bukis en cada entrevista, diciéndole a periodistas que ellos eran el futuro de la música mexicana. Y Marco Antonio veía todo eso. Él veía los sacrificios. Y él juraba, en esos días de lucha, que nunca olvidaría, que cuando llegara a la cima, cuando Los Bukis finalmente conquistara el éxito que ambos sabían que llegaría, él garantizaría que el nombre de Beatriz estuviera en letras tan grandes como el suyo. Pero eso era antes de que él descubriera cómo la fama cambia a las personas. Antes de que él entendiera que reconocer a quien te ayudó a subir puede hacerte parecer más pequeño. Antes de percibir que la industria musical prefiere mitos solitarios a historias de colaboración. 1978. Tu cárcel lo cambia todo. La canción que Marco Antonio había guardado por años, aquella que él consideraba su obra maestra, finalmente fue lanzada. Y todo México se detuvo para escuchar. No era solo otra canción romántica. Era un himno. Era poesía. Era la expresión perfecta del dolor del amor perdido, cantada con una voz que parecía cargar el sufrimiento de generaciones. Las ventas explotaron. Los shows comenzaron a llenarse. Los Bukis pasó de banda prometedora a fenómeno nacional en cuestión de meses. Y Marco Antonio Solís, el chico flaco de Michoacán, se convirtió en el Buki. El ídolo. El poeta de las canciones de amor. El hombre que hacía llorar a las mujeres y a los hombres reconocerse en cada verso. Él tenía 22 años. Y el mundo estaba a sus pies. Beatriz Adriana observaba todo con orgullo. Ella había apostado por él cuando nadie apostaría. Y ahora, viendo a Los Bukis conquistar lo que ella siempre supo que conquistarían, sentía una satisfacción profunda. No era envidia, era realización. Como una profesora viendo a su mejor alumno superar incluso sus expectativas más optimistas. Pero ella también comenzó a notar algo extraño. En entrevistas, cuando periodistas le preguntaban a Marco Antonio sobre su trayectoria, sobre cómo había llegado ahí, él hablaba sobre lucha, sobre sacrificio, sobre noches sin dormir escribiendo canciones. Él hablaba sobre su hermano Joel, sobre los músicos de Los Bukis, sobre la fidelidad de los fans. Pero raramente, muy raramente, él mencionaba a Beatriz. Y cuando la mencionaba, era de paso, como si ella fuera solo una persona más que había cruzado su camino. No como la arquitecta de su ascenso, no como la mujer que había abierto cada puerta que importaba. Al principio, Beatriz se dijo a sí misma que era comprensible. Él estaba enfocado, ocupado, intentando manejar el tsunami de atención que Los Bukis estaba recibiendo. Había entrevistas todos los días, shows todas las noches, viajes constantes. Claro que él no tenía tiempo de contar la historia completa en cada conversación de 3 minutos con un periodista. Ella entendía.
Ella esperaría. Cuando las cosas se calmaran, cuando él tuviera tiempo de respirar, él le contaría al mundo. Él honraría la promesa. Pero las cosas nunca se calmaron. El éxito de los Bukis no fue una ola que subió y bajó. Fue un tsunami que continuó creciendo, año tras año. Si no te hubieras ido, en 1980 llevó al grupo a un nuevo nivel. Estadios llenos, giras internacionales, Estados Unidos, América Central, Sudamérica. Donde quiera que hubiera latinos, había los Bukis. Y donde quiera que hubiera los Bukis, había Marco Antonio Solís, el rostro del grupo, la voz, el compositor, el ídolo. ¿Y Beatriz? Beatriz comenzó a desaparecer de la narrativa. No de una vez, no abruptamente, sino gradualmente, como una fotografía que va perdiendo el color bajo el sol implacable del tiempo. Primero, ella dejó de ser mencionada en artículos sobre la historia del grupo. Después, dejó de ser invitada a eventos donde los Bukis estaría. Entonces, comenzaron los susurros. Gente de la industria diciendo que tal vez ella estaba exagerando su papel, que tal vez ella estaba intentando aprovecharse del éxito de Marco Antonio, que tal vez la ayuda de ella no había sido tan importante. Y lo más doloroso, Marco Antonio nunca desmintió esos susurros. Nunca levantó la voz para decir la verdad. Nunca corrigió la narrativa que estaba siendo reescrita ante sus propios ojos. Él simplemente dejó que sucediera. Porque la verdad complicada e inconveniente, era que reconocer a Beatriz significaría compartir el mito. Significaría admitir que el Buki no era un hombre hecho a sí mismo, que él no había conquistado todo solo a través de puro talento y determinación. Significaría agregar un asterisco a la historia perfecta de chico pobre que vence por mérito propio. Y la industria musical no gusta de asteriscos. La industria musical ama a los héroes solitarios, genios incomprendidos, artistas que emergen de la nada, totalmente formados, como Ateneas saliendo de la cabeza de Zeus. Esa narrativa vende. Esa narrativa inspira. Esa narrativa mantiene el mito intacto. Beatriz entendía eso. Ella trabajaba en la misma industria. Conocía las reglas del juego. Pero entender no lo hacía menos doloroso. No lo hacía menos traición. Beatriz Adriana lanza el que sería considerado su mejor álbum. La crítica elogia. Los fans compran. Ella debería estar celebrando. Pero en cambio, se siente vacía. Porque cada vez que sube al escenario, cada vez que canta para miles de personas, no puede evitar pensar, ¿cuántas de estas personas estarían aquí si Marco Antonio hubiera dicho la verdad? ¿Cuántas habrían descubierto su nombre a través de él, de la misma forma que él descubrió el éxito a través de ella? Y entonces sucede algo que lo cambiaría todo de nuevo. Marco Antonio se casa. No con Beatriz. Claro, ellos nunca estuvieron involucrados románticamente. La relación siempre fue profesional, de mentora y pupilo, de amiga mayor y joven prometedor. Pero había un entendimiento entre ellos, no dicho pero real, de que la lealtad profesional sería de por vida, que ellos serían aliados para siempre, que el éxito de uno sería celebrado por el otro. Pero la nueva esposa de Marco Antonio tenía otras ideas. Ella veía a Beatriz como una amenaza, no romántica, pero peor, una amenaza a la narrativa. Mientras Beatriz estuviera cerca, mientras la gente supiera la verdadera historia, siempre habría una sombra sobre el imperio que Marco Antonio estaba construyendo. Siempre habría alguien que podría decir, ¿recuerdas cuando no eras nada? ¿Recuerdas cuando fue ella quien te dio la primera oportunidad? Y así, lenta pero sistemáticamente, Beatriz fue cortada de la vida de Marco Antonio. Llamadas no devueltas, invitaciones no correspondidas. Y cuando se encontraban en eventos de la industria, había una frialdad nueva, una distancia que no existía antes. Marco Antonio evitaba su mirada. Las conversaciones eran cortas, educadas, vacías. Como si fueran extraños que compartían solo un pasado distante, insignificante. Beatriz intentó entender. Intentó racionalizar. Tal vez él solo estaba ocupado. Tal vez estaba bajo presión. Tal vez había malentendidos que podrían resolverse con una conversación honesta. Entonces lo intentó. Llamó. Escribió cartas. Pidió a amigos en común que intermediaran. Pero Marco Antonio era inaccesible. Siempre había una secretaria, un empresario, un asistente diciendo que él se pondría en contacto. Él nunca lo hizo.
Y fue en ese silencio, en esa ausencia ensordecedora de gratitud y reconocimiento, que algo dentro de Beatriz comenzó a romperse. No era solo sobre crédito, no era sobre ego, era sobre dignidad, era sobre la percepción clara y devastadora de que ella había dado los años más importantes de su carrera, había usado su capital social y político, había renunciado a oportunidades propias, todo para construir a alguien que ahora fingía que ella nunca existió. Pero lo peor todavía estaba por venir, porque lo que Beatriz no sabía, lo que solo descubriría años después a través de una fuente anónima en la disquera, era que Marco Antonio no solo la estaba evitando, él estaba activamente trabajando para borrar su rastro. Contratos antiguos estaban siendo renegociados, créditos estaban siendo alterados, documentos históricos que mencionaban el papel de Beatriz estaban misteriosamente desapareciendo de los archivos. Y en entrevistas retrospectivas, cuando periodistas hacían la investigación y encontraban menciones antiguas al apoyo de ella, Marco Antonio desviaba la conversación o minimizaba la contribución. Ella fue gentil conmigo en los primeros días, él diría, pero el éxito de los Bookies vino del trabajo duro y de la conexión con el público. Como si una cosa anulara la otra, como si trabajo duro y conexiones no pudieran coexistir. Como si él pudiera haber trabajado duro cuanto quisiera en Ario de Rosales y todavía estaría ahí, completamente desconocido, si alguien no hubiera abierto la puerta. Los Bookies está en su apogeo. Giras agotadas, discos de platino, apariciones en programas de TV en 3 continentes. Marco Antonio Solís no es solo una estrella, él es una institución. Jóvenes cantantes lo estudian, compositores analizan sus letras. Él es invitado a cenar con presidentes. Sus opiniones sobre música mexicana son citadas como ley. ¿Y Beatriz Adriana? Beatriz todavía tiene carrera. Todavía graba álbumes. Todavía hace shows. Pero algo cambió. Las invitaciones no son tan frecuentes. Los presupuestos no son tan generosos. Las disqueras no invierten tanto en su promoción. Y ella sabe por qué. En el mundo de la música latina, hay espacio limitado para artistas femeninas de regional mexicano. Y cuando no tienes a un hombre poderoso promoviéndote, cuando no tienes a alguien con influencia defendiendo tu nombre en las salas donde se toman las decisiones, lentamente te deslizas hacia el margen. Irónicamente, lo mismo que ella había hecho por Marco Antonio, usar su influencia para abrir puertas, nadie lo estaba haciendo por ella. Y el hombre que ella había transformado en leyenda, el hombre que tenía más poder que cualquier otro en la música mexicana para promover a un artista con una palabra, ese hombre estaba en silencio. Pero Beatriz no se rindió. Continuó grabando. Continuó haciendo giras. Continuó siendo una profesional impecable. Porque había algo dentro de ella. Un orgullo feroz e inquebrantable, que se rehusaba a ser definida solo como la mujer que ayudó a El Buki. Ella tenía su propio legado, sus propias canciones, sus propios fans, y ella sería recordada por sus propios méritos, no como una nota al pie en la biografía de otra persona. Pero la industria tenía otros planes, porque la verdad cruel sobre la música, sobre cualquier forma de arte que depende de capital y promoción, es que el talento solo no es suficiente. Necesitas visibilidad, necesitas inversión, necesitas personas poderosas diciendo tu nombre. Y cuando estas cosas comienzan a evaporarse, cuando las puertas comienzan a cerrarse, no importa cuán talentoso seas, lentamente te vuelves invisible. Beatriz recibe una llamada. Una gran revista de música quiere hacer un artículo especial sobre los 10 años de tu cárcel, la canción que transformó a los Bookies en fenómeno. Ellos quieren entrevistar a personas clave de la historia del grupo. Y el nombre de Beatriz apareció en su investigación. Alguien mencionó que ella había ayudado en los primeros días. Ellos querían saber más. Beatriz duda. Por años, ella se mantuvo en silencio. Parte por orgullo. Parte porque todavía albergaba una esperanza irracional de que Marco Antonio haría lo correcto. De que él despertaría un día y se daría cuenta de que la gratitud no es debilidad. Pero la llamada de la revista enciende algo en ella. Una chispa de indignación. De justicia. De necesidad de ser vista. De ser reconocida. De tener su historia contada antes de que desapareciera completamente de la memoria colectiva. Ella acepta la entrevista. Y por primera vez en 13 años, ella cuenta todo. Las puertas que abrió. El dinero que invirtió. Los contactos que compartió.
las oportunidades que creo. Ella no exagera, no inventa, solo cuenta la verdad factual y verificable. Y cuando el reportero pregunta por qué ella nunca habló de esto antes, ella responde con honestidad devastadora. Porque yo creía que la gratitud no necesitaba ser forzada, que personas de carácter reconocen sus deudas sin necesidad de ser recordadas. El artículo es publicado, y México explota, porque Beatriz Adriana no era cualquier persona haciendo acusaciones infundadas. Ella era una artista respetada, hija de una leyenda, alguien cuya palabra tenía peso. Y los detalles que ella compartió eran demasiado específicos, demasiado verificables para ser ignorados. Contratos firmados, fotos de eventos, testimonios de productores retirados que confirmaban cada palabra. El equipo de Marco Antonio entra en modo de control de daños. Liberan un comunicado diciendo que él siempre fue agradecido con todos los que lo ayudaron, incluyendo a Beatriz, pero que el éxito de los Bukis fue resultado de años de trabajo arduo del grupo entero. El comunicado es educado, neutral, cuidadosamente elaborado por abogados y especialistas en relaciones públicas. Pero no niega nada de lo que Beatriz dijo. Porque no pueden. Porque es todo verdad. Pero el comunicado también hace algo sutil y venenoso. Sugiere, sin decir explícitamente, que Beatriz está intentando aprovecharse del éxito actual de Marco Antonio. Que ella está trayendo esto a la luz ahora por motivos personales o financieros. Y esa sugerencia, plantada entre líneas, es suficiente. Parte de la prensa cambia el tono. Comienzan artículos cuestionando las motivaciones de Beatriz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Será que tiene problemas financieros? ¿Será que está intentando revitalizar una carrera en declive? Y Marco Antonio nunca necesita decir una palabra contra ella. Su equipo hace el trabajo. Sus aliados en los medios hacen el trabajo. Y su propio silencio se convierte en una declaración. Él no la defiende. No valida la historia de ella. No ofrece el reconocimiento que ella está pidiendo. Él simplemente continúa su vida, su carrera, su imperio, como si nada hubiera sucedido. Para Beatriz, esta es la traición final. No la ingratitud, no el olvido, sino el intento activo de desacreditar su verdad, de transformarla de mentora olvidada en oportunista desesperada. Y es en ese momento que algo dentro de ella muere. No su fuerza, no su dignidad, sino la esperanza de que todavía existía bondad en el hombre que ella había ayudado a crear. La esperanza de que la decencia podría vencer a la conveniencia. Los Bukis anuncia una gira de despedida. Después de 15 años, el grupo se va a separar. Marco Antonio quiere seguir carrera como solista. La noticia conmociona a México. Es como si una institución nacional estuviera llegando a su fin. Los shows de despedida rompen récords. Estadios con capacidad para 80,000 personas se agotan en horas. Generaciones enteras de familias asisten para ver a los Bukis por última vez. Y en cada show, Marco Antonio hace un discurso emocional agradeciendo a los fans, a los músicos, a la familia. Él llora en el escenario. Habla sobre sacrificio, sobre luchas, sobre el chico de Michoacán que se atrevió a soñar. Y Beatriz observa todo por televisión, en su apartamento cada vez más pequeño en la Ciudad de México, y siente algo que nunca imaginó que sentiría: alivio. Alivio de que finalmente terminó. Alivio de que ya no necesita esperar un reconocimiento que nunca llegará. Alivio de que finalmente puede comenzar a procesar el dolor y seguir adelante. Pero el dolor de Beatriz apenas había comenzado, porque con el fin de los Bukis y el inicio de la carrera solista de Marco Antonio Solís, el mito se solidifica de una vez por todas. Se producen documentales, se escriben libros, y en todos ellos, la historia es la misma. Genio solitario conquista el mundo a través de talento puro. Beatriz no aparece. O cuando aparece, es como un nombre en una lista de artistas de la época. Nada más. Y con cada documental, con cada libro, con cada entrevista retrospectiva, la verdad es enterrada un poco más profundo. Las nuevas generaciones de fans no saben que ella existió. No saben que hubo alguien que apostó todo por él cuando él no era nadie. No saben que la historia del hombre hecho a sí mismo es una ficción cuidadosamente construida. Pasan los años. La carrera solista de Marco Antonio explota aún más que los Bukis. Premios Grammy Latino. Colaboraciones con artistas internacionales.
shows privados para multimillonarios. Él no es solo una estrella. Él es realeza de la música latina. Y su fortuna estimada supera los 100 millones de dólares. Beatriz Adriana todavía trabaja, pero los shows ahora son en clubes pequeños. Los álbumes venden pocos miles de copias. La industria siguió adelante. Surgieron nuevas voces femeninas. Y ella, que una vez estuvo en la cima, ahora lucha por mantener relevancia. No por falta de talento, sino porque en la música, así como en la vida, el timín lo es todo. Y el timín de ella fue robado por los años que invirtió construyendo a otra persona. Nueva década, nueva generación. Y Beatriz finalmente acepta algo que intentó negar por 2 décadas. Marco Antonio Solís nunca la va a reconocer públicamente. Nunca va a agradecer. Nunca va a darle el crédito que ella merece. Porque hacer eso ahora, después de 25 años de narrativa construida, sería destruir el mito. Sería admitir que él mintió, por omisión, por 2 décadas y media. Y nadie con un imperio que proteger hace eso. Pero aceptar no significa olvidar. Y ciertamente no significa perdonar. Entonces Beatriz comienza a hacer algo diferente. Comienza a documentar. Cartas antiguas, contratos, fotos, testimonios de personas que estuvieron ahí. Arma un archivo meticuloso de la verdad. No para publicar, no para vengarse, sino para sí misma. Para tener prueba tangible de que ella no imaginó todo. De que su contribución fue real. De que ella importó. Y en ese proceso de documentación, descubre algo que la destruye completamente. A través de un abogado amigo, obtiene acceso a contratos antiguos de la disquera. Y ahí, en blanco y negro, está la evidencia de algo que siempre sospechó pero nunca quiso creer. Marco Antonio activamente bloqueó oportunidades para ella. En 1987, cuando una gran disquera americana estaba interesada en promover a Beatriz en Estados Unidos, el empresario de ella en ese momento había buscado recomendaciones de artistas establecidos. Marco Antonio fue consultado. Él era la voz más poderosa en la música mexicana. Su recomendación podría haber abierto puertas. Él dijo que ella era talentosa pero difícil de trabajar. Dijo que ella tenía problemas de ego. Dijo que sería una inversión arriesgada. Ninguna de esas cosas era verdad, pero viniendo de Marco Antonio Solís, del Buki, fueron suficientes para hacer que la disquera desistiera. Y Beatriz nunca supo. Ella siempre se preguntó por qué esa oportunidad se evaporó tan misteriosamente. Ahora lo sabía. Él no solo se rehusó a ayudarla, él activamente saboteó. Y no fue solo una vez. A lo largo de los años 80 y 90, siempre que el nombre de Beatriz surgía en contextos que podrían elevarla al mismo nivel que él, Marco Antonio estaba ahí, detrás del escenario, susurrando dudas, protegiendo su territorio, garantizando que la mujer que lo creó nunca creciera lo suficiente para opacar o incluso compartir su brillo. Cuando Beatriz descubre todo esto, no llora, ya no tiene más lágrimas. Lo que siente es algo más profundo que tristeza. Es devastación existencial. La percepción de que no fue solo olvidada o descuidada. Fue activamente destruida por la persona a quien más ayudó en el mundo. Y esa traición, esa crueldad calculada y sostenida por décadas, rompe algo fundamental dentro de ella. Beatriz Adriana tiene 55 años. Su carrera está esencialmente terminada. Los shows raros que todavía hace son por nostalgia, para una audiencia envejecida que la recuerda de los años 70. Vive sola, divorciada, hijos adultos que viven lejos. Y cada noche, cuando escucha las canciones de Marco Antonio Solís sonando en cada radio, en cada restaurante, en cada fiesta, se pregunta, ¿valió la pena? ¿Valió la pena creer en él? ¿Valió la pena sacrificar su propio momento para crear el de él? Y la respuesta honesta y dolorosa, es no. Porque ella podría haber usado esos años, esa energía, esos contactos, ese capital social, para cimentar su propio legado, para convertirse en la leyenda que tenía potencial de ser. Pero en cambio, apostó por la gratitud, apostó por la decencia humana, apostó que hacer el bien retorna, y lo perdió todo. Pero entonces sucede algo inesperado. Un joven periodista, haciendo su tesis sobre la historia de la música regional mexicana, se topa con la historia de Beatriz. Encuentra las entrevistas antiguas, encuentra los documentos,
Y queda fascinado, no solo por la historia en sí, sino por el silencio ensordecedor alrededor de ella. ¿Cómo es posible?, se pregunta, que una historia tan significativa haya sido tan completamente borrada. Busca a Beatriz. Pide una entrevista larga, detallada, para su investigación académica. Y Beatriz, cansada de cargar el peso sola, cansada de proteger la imagen de alguien que nunca protegió la de ella, finalmente acepta. Cuenta todo, cada detalle, cada sacrificio, cada traición. Y por primera vez, también comparte los documentos, las pruebas, los contratos que muestran lo que Marco Antonio hizo. La tesis es publicada en 2008. Es académica, densa, no destinada al público general. Pero algunos periodistas la encuentran. Y de repente, la historia de Beatriz Adriana resurge. Pero ahora con evidencias, con documentación, con corroboración de terceros. Ya no puede ser descartada como resentimiento de una artista olvidada. Es historia factual, verificable, innegable. Los medios mexicanos se explotan nuevamente. Pero esta vez, el tono es diferente. Porque las nuevas generaciones, criadas en una era de justicia social y rendición de cuentas, no aceptan la narrativa de que Beatriz debería haber permanecido en silencio. Quieren respuestas. Quieren que Marco Antonio se pronuncie. Quieren saber la verdad. Y finalmente, después de 33 años, Marco Antonio Solís es forzado a responder. Da una entrevista a un gran periódico. Y en esa entrevista, hace algo que nadie esperaba. Admite. No completamente. No con la profundidad que la verdad merece. Pero admite que Beatriz fue instrumental en sus primeros años. Que ella abrió puertas importantes. Que él es eternamente agradecido. Pero incluso esa admisión viene con calificaciones. Dice que en ese momento era joven, enfocado, y tal vez no dio el crédito adecuado. Dice que el éxito de los Bukis fue resultado de muchas personas, y es imposible acreditar a todos individualmente. Dice que lamenta si Beatriz se sintió desvalorizada. Nota el lenguaje, si ella se sintió. Como si la desvalorización fuera percepción, no realidad. Como si él no hubiera trabajado activamente para borrarla de la historia. Es una disculpa sin asunción real de responsabilidad. Es lo mínimo que puede hacer sin destruir completamente su imagen. Y para Beatriz, que en este punto tiene 58 años y está observando todo desde su pequeña casa, esta disculpa a medias es simultáneamente validación e insulto. Validación porque finalmente, después de 3 décadas, el mundo escuchó la verdad. Insulto porque incluso ahora, incluso confrontado con evidencias, él no puede simplemente decir, estuve equivocado. La traté terriblemente. Ella merecía mejor. Pero tal vez lo más revelador sea lo que sucede después de esa entrevista. Los fans de Marco Antonio se dividen. Algunos defienden a su ídolo incondicionalmente, diciendo que Beatriz está exagerando, que está vieja y amargada. Otros quedan genuinamente conmocionados, cuestionando el carácter del hombre cuyas canciones acompañaron sus momentos más íntimos. Y un tercer grupo, tal vez el más interesante, simplemente no se preocupa. Para ellos, la música es buena, y eso es todo lo que importa. Lo que sucedió detrás del escenario hace 40 años es irrelevante para el placer que obtienen de las canciones. Y es esa tercera reacción la que revela la verdad más dura de todas. Al final, las injusticias no importan tanto como deberían. La historia la escriben los vencedores. Los mitos sobreviven porque son hermosos, no porque son verdaderos. Y las personas prefieren creer en cuentos de hadas de genios solitarios que en las realidades complicadas y moralmente ambiguas de cómo el éxito realmente sucede. Beatriz Adriana recibe una invitación inesperada. Un festival de música veterana quiere homenajearla. No por su conexión con Marco Antonio, sino por sus propias contribuciones a la música mexicana. Sus propias canciones. Su propio legado. Es pequeño comparado con los homenajes que Marco Antonio recibe regularmente. Pero para Beatriz, significa todo. Porque es reconocimiento por ser ella misma, no por ser una nota al pie en la historia de otra persona. La noche del homenaje, sube al escenario. La audiencia es modesta, tal vez 500 personas. Nada como los estadios que Marco Antonio llena. Pero esas 500 personas saben quién es ella. Saben lo que representó. Conocen las canciones.
Y cuando canta, cuando todavía consigue alcanzar esas notas imposibles que definían su voz en los años 70, la audiencia se pone de pie. Aplausos atronadores, lágrimas en los ojos de personas que crecieron escuchándola. Y en ese momento, Beatriz se da cuenta de algo fundamental. Sobrevivió. A pesar de todo. A pesar de la traición. A pesar del olvido. A pesar de los años de lucha e invisibilidad, sobrevivió. Todavía está aquí. Todavía cantando. Todavía importando para aquellos que se preocupan en recordar. Marco Antonio Solís no está en la audiencia. No envió flores. No envió mensaje. Está en una gira por Europa, cantando para 50.000 personas en Madrid. Pero su ausencia ya no duele como dolía antes. Porque Beatriz finalmente entendió, no necesita el reconocimiento de él para validar su propia existencia. Su verdad existe independientemente de que él la admita o no. Un documental independiente sobre Beatriz Adriana se estrena en un pequeño festival de cine. Es dirigido por ese joven periodista que escribió la tesis años antes. Pasó 7 años investigando, entrevistando, documentando. La película es honesta, dolorosa y devastadoramente bella. Muestra no solo la historia con Marco Antonio, sino la carrera completa de Beatriz. Sus propios logros, sus propias canciones, su propio impacto. El documental gana premios en circuitos pequeños. Nunca tiene distribución amplia. Netflix no lo compra. La televisión abierta no lo transmite. Porque historias de mujeres mayores, especialmente historias que complican los mitos de hombres poderosos, raramente consiguen financiamiento o plataforma. Pero las personas que lo ven, las personas que se preocupan en buscar, quedan transformadas. Y lentamente, muy lentamente, la narrativa comienza a cambiar. Artículos académicos comienzan a mencionar a Beatriz al discutir el ascenso de los Bukis. Nuevos libros sobre historia de la música mexicana incluyen secciones sobre su papel. No es una revisión completa, pero es un comienzo. Es prueba de que la verdad, no importa cuán enterrada, eventualmente encuentra su camino hacia la superficie. Marco Antonio Solís anuncia una gira de reunión de los Bukis. 25 años después de la separación, el grupo se va a reunir para una serie de shows. La noticia provoca histeria. Los boletos se agotan en minutos. Revendedores los ofrecen por miles de dólares. Será el evento musical de la década en la comunidad latina. Y durante la conferencia de prensa anunciando la reunión, un periodista valiente levanta la mano y pregunta: ¿Beatriz Adriana será invitada a alguno de los shows? La sala queda en silencio. Marco Antonio, ahora con 68 años, cabellos grises pero todavía carismático, hace una pausa. Puedes ver en sus ojos que consideró simplemente ignorar la pregunta. Pero hay demasiadas cámaras. Hay demasiada atención. Beatriz es siempre bienvenida, dice. Pero hay una cualidad vacía en la afirmación. Está claro que no hay plan real de incluirla. Es solo respuesta diplomática de relaciones públicas. Y todos en la sala lo saben. Beatriz observa la conferencia en casa. Tiene 68 años ahora también. Problemas de salud comenzaron a aparecer. Diabetes, hipertensión, las consecuencias físicas de décadas de estrés y corazón roto. Cuando escucha la respuesta de Marco Antonio, sonríe tristemente, porque no esperaba nada diferente. Los leopardos no cambian sus manchas. Y hombres que pasaron 5 décadas construyendo imperios sobre el olvido ajeno, no de repente descubren conciencia. Pero entonces sucede algo inesperado. Los fans, especialmente los jóvenes fans que crecieron conociendo la historia completa a través de las redes sociales y documentales independientes, comienzan una campaña. Almohadilla Justicia para Beatriz. Inundan las redes sociales de Marco Antonio con pedidos para que invite a Beatriz. Que la reconozca. Que haga, por lo menos una vez en la vida, lo correcto. La campaña gana fuerza. Artistas jóvenes se unen. Celebridades con millones de seguidores comparten la historia. Y de repente, por primera vez en su carrera de 50 años, Marco Antonio enfrenta algo que nunca enfrentó antes: consecuencias reales de la opinión pública por su ingratitud. Patrocinadores de la gira comienzan a recibir llamadas. Preguntas sobre si apoyan el trato dado a Beatriz. Amenazas de boicot. Y aunque Marco Antonio es poderoso, aunque sobrevivió décadas de críticas menores, esto es diferente. Esto está afectando el resultado final.
Esto está amenazando el éxito de la gira. Entonces su equipo lo aconseja. Invita a Beatriz. Haz un gesto público. Transforma esta potencial crisis de relaciones públicas en momento de redención. A las personas les encantan las historias de redención. Les encanta el perdón. Usa eso. Y es así. No por bondad genuina o reconocimiento tardío de error, sino por calculada maniobra de relaciones públicas, que Beatriz Adriana recibe una llamada. No de Marco Antonio personalmente, claro, sino de su empresario, invitándola al show de apertura de la gira, ofreciéndole 3 minutos en el escenario. 3 minutos para cantar una canción. 3 minutos después de 50 años de silencio. Beatriz sabe exactamente qué es. Sabe que es performativo. Sabe que es calculado. Sabe que, si acepta, será usada como prueba de que Marco Antonio es un hombre generoso, agradecido, que siempre valoró a aquellos que lo ayudaron. Las fotos de ellos abrazándose en el escenario serán usadas para cerrar la controversia de una vez por todas. Tiene 2 opciones: rechazar, mantener su dignidad, pero permanecer invisible, o aceptar, permitirse ser usada, pero tener un momento final en el centro de la luz que ella ayudó a crear. Beatriz piensa por días. Consulta amigos, familia. Su corazón dice no. Su orgullo dice no. Pero hay una parte pequeña de ella. Una parte que no quiere admitir pero que existe. Que quiere subir a ese escenario. Que quiere sentir el calor de esos reflectores una última vez. Que quiere cantar para 60,000 personas y hacerlas recordar que ella existió. Que importó. Que era, y siempre fue, más que una nota al pie. Acepta. La noticia explota. Los medios celebran como momento de reconciliación. Marco Antonio es elogiado por su gracia. Beatriz es elogiada por su generosidad al aceptar. La narrativa está perfectamente controlada. Perdón. Unión. Música superando diferencias. Es hermoso. Es conmovedor. Es completamente falso. Porque detrás del escenario, cuando finalmente se encuentran por primera vez en 20 años, no hay abrazo cálido. No hay lágrimas de alegría. Solo hay 2 extraños envejecidos, conectados por un pasado que uno quiere olvidar y el otro no puede. Gracias por venir, dice Marco Antonio, educado, distante. No vine por ti, responde Beatriz. Vine por mí. Y esa es la verdad desnuda y cruda. Ella no está ahí para perdonar. No está ahí para validar la narrativa de él. Está ahí porque, después de 5 décadas de ser invisible, merece 3 minutos de visibilidad. 3 minutos para recordarle al mundo que antes de que el Buki existiera, había una mujer que creyó en un chico de Michoacán cuando nadie más creía. Llega la noche del show. El estadio está lleno. 65,000 personas cantando cada palabra de cada canción de los Bukis. La energía es eléctrica. Es celebración. Es nostalgia. Son generaciones enteras reviviendo sus juventudes a través de canciones que definieron sus vidas. Y entonces, después de una hora de presentación, Marco Antonio se detiene. El estadio queda en silencio. Habla al micrófono. Esta noche es especial por muchas razones. Pero hay alguien aquí que hizo todo esto posible. Alguien que creyó en mí cuando yo no era más que un chico con un sueño. Por favor, reciban a Beatriz Adriana. Los aplausos son atronadores. Beatriz camina hacia el escenario, moviéndose lentamente, cargando el peso de décadas. Las luces la ciegan. El rugido de la multitud la envuelve. Y por un momento, solo un momento, se siente joven nuevamente, poderosa nuevamente, importante nuevamente. Canta, no una canción de Marco Antonio, no una canción de los Bukis, sino su propia canción. Una canción que escribió en los años 70, cuando todavía creía que talento y bondad eran suficientes. Su voz, aunque más vieja, todavía lleva ese poder, esa emoción cruda que la hizo estrella décadas atrás. Y las 65,000 personas, muchas de las cuales nunca la escucharon antes, quedan en silencio, hipnotizadas, porque hay algo en la voz de ella, algo más allá de la técnica, que transmite décadas de dolor y resiliencia. Puedes escuchar en cada nota: sobreviví. Intentaste borrarme, pero sobreviví. Cuando termina, la ovación es ensordecedora. Personas llorando, personas gritando su nombre. Marco Antonio viene,
La abraza para las cámaras. El abrazo parece cálido. Parece genuino. Pero Beatriz siente cómo está rígido. Cómo está actuando. Como este momento que debería ser de ella, ya está siendo transformado en la historia de la generosidad de él. Deja el escenario, y mientras camina por los pasillos del estadio de regreso al camerino, escucha la música reiniciarse. Escucha a Marco Antonio lanzarse en Si no te hubieras ido. Escucha 65,000 voces cantando al unísono, y se da cuenta, nada realmente cambió. Tuvo su momento, pero mañana, la semana que viene, el año que viene, la historia seguirá siendo de él. Él seguirá siendo el Buki, el hombre hecho a sí mismo. Y ella seguirá siendo la nota al pie, si acaso. Pero por primera vez, está en paz con eso. Porque finalmente entiende. La validación de Marco Antonio nunca fue lo que necesitaba. Lo que necesitaba era validarse a sí misma. Reconocer su propio valor. Conocer su propia verdad. Y esa verdad inquebrantable, es que fue extraordinaria. Creó una leyenda. Y el hecho de que esa leyenda se mostró ingrata no disminuye la magnitud de lo que logró. Pandemia. El mundo se detiene. Giras son canceladas. Estudios cierran. Y de repente, artistas que pasaron vidas enteras corriendo son forzados a parar. A reflexionar. A mirar hacia atrás. Marco Antonio Solís, ahora con 70 años, aislado en su mansión en Los Ángeles, pasa tiempo haciendo lo que nunca hizo antes, leyendo sobre sí mismo. Documentales, artículos, libros, y repetidamente, encuentra el nombre de Beatriz Adriana. Encuentra la historia que intentó enterrar. Encuentra la verdad que intentó reescribir. Y por primera vez en 5 décadas, sin asistentes para manejar su imagen, sin empresarios para proteger su marca, solo con sus pensamientos, enfrenta la pregunta que evitó toda la vida. ¿Por qué hizo lo que hizo? La respuesta, cuando finalmente llega, es simultáneamente simple y devastadora, porque tuvo miedo. Miedo de que reconocer a Beatriz significara compartir su brillo. Miedo de parecer menor, dependiente, no excepcional. Miedo de que el público lo amara menos si supiera que no lo hizo todo solo. Y ese miedo, alimentado por el ego e incentivado por una industria que monetiza mitos, lo llevó a cometer una de las traiciones más profundas posibles: borrar a alguien que sacrificó todo por ti. Toma el teléfono. Marca el número que pidió a un asistente encontrar. El teléfono suena. 1 vez, 2 veces, y entonces escucha la voz de ella. Hola. Beatriz. Soy yo. Marco. Silencio. Está conmocionada. En 50 años, él nunca llamó personalmente. Yo necesitaba hablar contigo. Continúa. Sin empresarios. Sin cámaras. Solo nosotros dos. ¿Por qué? Después de todo, pregunta, voz cautelosa. Porque tenías razón. Sobre todo. Y yo estaba equivocado. Y necesito que sepas, aunque no signifique nada para ti ahora, que lo siento. Verdaderamente, profundamente, lo siento. Las palabras flotan entre ellos. Beatriz no responde inmediatamente. Está procesando. Décadas de dolor no se evaporan con una disculpa. No importa cuán sincera. ¿Sabes lo que me quitaste? Finalmente dice. No solo crédito. No solo reconocimiento. Sino años. Años de mi vida. De mi carrera. De mi confianza en las personas. Me enseñaste que la bondad es debilidad. Que ayudar a otros es estupidez. Que al final, estarás solo de cualquier forma. Lo sé, responde, voz quebrándose. Y no puedo deshacerlo. No puedo devolver esos años. Todo lo que puedo hacer es finalmente decir la verdad. Y esperar que no sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Pregunta Beatriz. Para hacer lo correcto. Quiero contar tu historia. Públicamente. Completamente. Sin calificaciones. Sin control de daños. Solo la verdad. Beatriz ríe. Pero no es una risa feliz. Marco, ya no necesito de ti para contar mi historia. Ya la conté. Y las personas que importan escucharon. Lo sé, dice. Pero hay millones que no escucharon. Millones que me idolatran. Que compran mis discos. Que vienen a mis shows. Merecen saber. Y tú mereces que sepan. La conversación continúa por horas. Hablan sobre el pasado.
sobre elecciones, sobre arrepentimientos. Y al final, Beatriz no dice que lo perdona. No dice que todo está bien. Pero dice algo más importante. Haz lo que necesites hacer para tu propia conciencia. Pero no lo hagas por mí. Ya encontré mi paz. Meses después, Marco Antonio Solís hace algo que conmociona al mundo musical latino. Lanza un documental autobiográfico. Pero diferente de todas las hagiografías anteriores, este es brutalmente honesto. Detalla exactamente el papel de Beatriz. Muestra documentos. Comparte contratos. Y, más importante, admite su ingratitud, su cobardía, su borrado sistemático de alguien que merecía estar bajo los mismos reflectores que él. La reacción es mixta. Algunos aplauden su honestidad tardía. Otros cuestionan por qué tardó 50 años. Muchos sospechan que es solo otra jugada calculada de relaciones públicas. Pero no importa la motivación, el resultado es innegable. Finalmente, después de medio siglo, la verdad está ahí afuera. Completa, incontestable, inmortalizada en video para que generaciones futuras sepan. Beatriz Adriana observa el documental sola en su casa. Cuando termina, no siente triunfo, no siente vindicación. Lo que siente es tristeza. Tristeza por todos los años perdidos, por toda la energía desperdiciada en dolor, por todo lo que podría haber sido si él simplemente hubiera reconocido desde el principio. Pero también siente algo más, libertad. Finalmente, el peso fue levantado. La verdad ya no es de ella para cargar sola. Está ahí, en el registro histórico, para siempre. Y eso es suficiente. Beatriz Adriana muere a los 71 años. Las complicaciones de la diabetes finalmente superan su cuerpo cansado. La noticia es cubierta por los medios mexicanos, pero no con la fanfarria que acompaña muertes de megaestrellas. Es respetuoso, es cariñoso, pero es pequeño, porque al final, a pesar de todo, a pesar de la verdad revelada, a pesar del documental, todavía no alcanzó el Olimpo de los inmortales de la música latina. Marco Antonio Solís, al saber de la muerte, cancela shows. Por primera vez en su carrera, simplemente no puede subir al escenario. El peso de lo que perdió, de quien perdió, finalmente se vuelve real. Ella ya no es una figura abstracta de su pasado. Es una persona extraordinaria, a quien él lastimó profundamente y a quien ahora nunca más podrá verdaderamente compensar. En el funeral, pequeño, íntimo, aparece. No con cámaras, no con séquito, solo él, un hombre viejo cargando flores y arrepentimiento. La familia de Beatriz lo mira con una mezcla de resentimiento y lástima. Le permiten quedarse. Se sienta al fondo, silencioso, mientras amigos y familia comparten historias sobre la mujer que Beatriz fue. Generosa, talentosa, fuerte, resiliente. Cuando es su turno de hablar, si es que lo tendrá, no sabe qué decir. ¿Cómo resumes una deuda de 50 años en algunas palabras? ¿Cómo pides perdón cuando la persona a quien lastimaste ya no está viva para concederlo? Al final, permanece en silencio, porque cualquier cosa que dijera sería inadecuada. Sería demasiado tarde. Sería simplemente muy poco. Pero hay una cosa que puede hacer. Y lo hace. Establece una beca en nombre de Beatriz Adriana, totalmente financiada, para jóvenes artistas femeninas que quieren carreras en la música mexicana, con enfoque especial en mujeres que apoyan a otras artistas, que abren puertas, que usan su plataforma para elevar a otras, que demuestran el tipo de generosidad que Beatriz demostró y que fue tan cruelmente no correspondida. El valor de la beca, $10 millones, una fracción de lo que ganó en su carrera, pero suficiente para cambiar cientos de vidas. Suficiente para garantizar que el legado de Beatriz no sea solo su dolor, sino su impacto, su bondad, su creencia de que el arte es mayor cuando es compartido, cuando es usado para elevar a otros. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el final real de la historia. No venganza, no justicia completa, sino un intento imperfecto, tardío e inadecuado de hacer que algo bueno emerja de algo malo, de transformar décadas de ingratitud en un legado de oportunidad para aquellos que vienen después. Hoy, en 2025, cuando buscas Marco Antonio Solís o los Bukis, encuentras la historia completa. La verdad ya no está enterrada.
Beatriz Adriana ya no está borrada. Jóvenes artistas estudian su vida no solo como cuento de advertencia sobre los peligros de la industria musical, sino como inspiración, como ejemplo de resiliencia, como prueba de que puede ser derribada, traicionada, olvidada, y todavía sobrevivir, todavía importar, todavía hacer diferencia. Y las canciones de El Buki todavía suenan, todavía hacen llorar a las personas, todavía son hermosas, porque arte y artistas son cosas separadas. Puedes reconocer el genio musical de alguien mientras simultáneamente reconoces sus fallas humanas. Puedes amar la música mientras lamentas las circunstancias de su creación. La lección, si hay una, es esta. La fama es intoxicante, es seductora, y es peligrosa, porque cuando lo tienes todo, cuando multitudes gritan tu nombre y críticos celebran cada nota, es fácil olvidar a aquellos que estuvieron ahí cuando no tenías nada. Es fácil reescribir la historia para convertirte en el héroe solitario de tu propia narrativa. Es fácil racionalizar la ingratitud como autopreservación, pero fácil no significa correcto. Y la historia, eventualmente, tiene una forma de revelar verdades. Puede tardar décadas. Puede necesitar activistas determinados y periodistas valientes y víctimas que finalmente encuentran voz. Pero la verdad emerge. Siempre emerge. Y cuando emerge, enfrentas una elección: abrazarla, admitirla, aprender de ella, o continuar negando hasta que sea demasiado tarde para hacer cualquier diferencia real. Marco Antonio Solís eligió la negación por 50 años, y cuando finalmente eligió la verdad, la persona que más merecía escucharla ya no estaba viva. Ese es el precio que pagará por el resto de su vida. Ese es el peso que ninguna cantidad de premios o fama o dinero puede aliviar. Y Beatriz Adriana, ella pagó un precio diferente, pero también recibió algo que él nunca tendrá: la certeza moral absoluta de que hizo lo correcto, que ayudó cuando podría haber ignorado, que elevó cuando podría haber pisado, que creyó en la bondad incluso cuando la bondad no fue retribuida. Al final, tal vez esa sea la verdadera diferencia entre ellos. Él construyó un imperio. Ella construyó un legado. Y legados, verdaderos legados, no se miden en álbumes vendidos o estadios llenos. Se miden en vidas tocadas, en puertas abiertas, en bondad ofrecida sin expectativa de retorno. Y por ese estándar que realmente importa, Beatriz Adriana fue la mayor estrella de todas. No porque el mundo entero conociera su nombre, sino porque aquellos que la conocieron nunca pudieron olvidarla. Y porque incluso en la muerte, incluso décadas después de su último show, su influencia continúa. En cada becada que recibe apoyo, en cada artista que aprende su historia y se compromete a hacer diferente, en cada persona que escucha El Buki y ahora recuerda preguntar: ¿quién más hizo esto posible? Lo sé, dice, pero hay millones que no escucharon, millones que me idolatran, que compran mis discos, que vienen a mis shows. Merecen saber, y tú mereces que sepan. La conversación continúa por horas. Hablan sobre el pasado, sobre elecciones, sobre arrepentimientos. Y al final, Beatriz no dice que lo perdona. No dice que todo está bien. Pero dice algo más importante: haz lo que necesites hacer para tu propia conciencia. Pero no lo hagas por mí. Ya encontré mi paz. Meses después, Marco Antonio Solís hace algo que conmociona al mundo musical latino. Lanza un documental autobiográfico. Pero diferente de todas las hagiografías anteriores, este es brutalmente honesto. Detalla exactamente el papel de Beatriz. Muestra documentos. Comparte contratos. Y, más importante, admite su ingratitud, su cobardía, su borrado sistemático de alguien que merecía estar bajo los mismos reflectores que él. La reacción es mixta. Algunos aplauden su honestidad tardía. Otros cuestionan por qué tardó 50 años. Muchos sospechan que es solo otra jugada calculada de relaciones públicas. Pero no importa la motivación, el resultado es innegable. Finalmente, después de medio siglo, la verdad está ahí afuera. Completa, incontestable, inmortalizada en video para que generaciones futuras sepan. Beatriz Adriana observa el documental sola en su casa. Cuando termina, no siente triunfo, no siente vindicación. Lo que siente es tristeza. Tristeza por todos los años perdidos, por toda la energía desperdiciada en dolor,
por todo lo que podría haber sido si él simplemente hubiera reconocido desde el principio. Pero también siente algo más, libertad. Finalmente, el peso fue levantado. La verdad ya no es de ella para cargar sola. Está ahí, en el registro histórico, para siempre. Y eso es suficiente. Beatriz Adriana muere a los 71 años. Las complicaciones de la diabetes finalmente superan su cuerpo cansado. La noticia es cubierta por los medios mexicanos, pero no con la fanfarria que acompaña muertes de megaestrellas. Es respetuoso, es cariñoso, pero es pequeño, porque al final, a pesar de todo, a pesar de la verdad revelada, a pesar del documental, todavía no alcanzó el Olimpo de los inmortales de la música latina. Marco Antonio Solís, al saber de la muerte, cancela shows. Por primera vez en su carrera, simplemente no puede subir al escenario. El peso de lo que perdió, de quien perdió, finalmente se vuelve real. Ella ya no es una figura abstracta de su pasado. Es una persona extraordinaria, a quien él lastimó profundamente y a quien ahora nunca más podrá verdaderamente compensar. En el funeral, pequeño, íntimo, aparece. No con cámaras, no con séquito, solo él, un hombre viejo cargando flores y arrepentimiento. La familia de Beatriz lo mira con una mezcla de resentimiento y lástima. Le permiten quedarse. Se sienta al fondo, silencioso, mientras amigos y familia comparten historias sobre la mujer que Beatriz fue. Generosa, talentosa, fuerte, resiliente. Cuando es su turno de hablar, si es que lo tendrá, no sabe qué decir. ¿Cómo resumes una deuda de 50 años en algunas palabras? ¿Cómo pides perdón cuando la persona a quien lastimaste ya no está viva para concederlo? Al final, permanece en silencio, porque cualquier cosa que dijera sería inadecuada. Sería demasiado tarde. Sería simplemente muy poco. Pero hay una cosa que puede hacer. Y lo hace. Establece una beca en nombre de Beatriz Adriana, totalmente financiada, para jóvenes artistas femeninas que quieren carreras en la música mexicana, con enfoque especial en mujeres que apoyan a otras artistas, que abren puertas, que usan su plataforma para elevar a otras, que demuestran el tipo de generosidad que Beatriz demostró y que fue tan cruelmente no correspondida. El valor de la beca, $10 millones, una fracción de lo que ganó en su carrera, pero suficiente para cambiar cientos de vidas. Suficiente para garantizar que el legado de Beatriz no sea solo su dolor, sino su impacto, su bondad, su creencia de que el arte es mayor cuando es compartido, cuando es usado para elevar a otros. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el final real de la historia. No venganza, no justicia completa, sino un intento imperfecto, tardío e inadecuado de hacer que algo bueno emerja de algo malo, de transformar décadas de ingratitud en un legado de oportunidad para aquellos que vienen después. Hoy, en 2025, cuando buscas Marco Antonio Solís o los Bukis, encuentras la historia completa. La verdad ya no está enterrada. Beatriz Adriana ya no está borrada. Jóvenes artistas estudian su vida no solo como cuento de advertencia sobre los peligros de la industria musical, sino como inspiración, como ejemplo de resiliencia, como prueba de que puede ser derribada, traicionada, olvidada, y todavía sobrevivir, todavía importar, todavía hacer diferencia. Y las canciones del Buki todavía suenan, todavía hacen llorar a las personas, todavía son hermosas, porque arte y artistas son cosas separadas. Puedes reconocer el genio musical de alguien mientras simultáneamente reconoces sus fallas humanas. Puedes amar la música mientras lamentas las circunstancias de su creación. La lección, si hay una, es esta. La fama es intoxicante, es seductora, y es peligrosa, porque cuando lo tienes todo, cuando multitudes gritan tu nombre y críticos celebran cada nota, es fácil olvidar a aquellos que estuvieron ahí cuando no tenías nada. Es fácil reescribir la historia para convertirte en el héroe solitario de tu propia narrativa. Es fácil racionalizar la ingratitud como autopreservación, pero fácil no significa correcto. Y la historia, eventualmente, tiene una forma de revelar verdades. Puede tardar décadas. Puede necesitar activistas determinados y periodistas valientes y víctimas que finalmente encuentran voz. Pero la verdad emerge. Siempre emerge. Y cuando emerge,
Enfrentas una elección: abrazarla, admitirla, aprender de ella, o continuar negando hasta que sea demasiado tarde para hacer cualquier diferencia real. Marco Antonio Solís eligió la negación por 50 años, y cuando finalmente eligió la verdad, la persona que más merecía escucharla ya no estaba viva. Ese es el precio que pagará por el resto de su vida. Ese es el peso que ninguna cantidad de premios o fama o dinero puede aliviar. Y Beatriz Adriana, ella pagó un precio diferente, pero también recibió algo que él nunca tendrá: la certeza moral absoluta de que hizo lo correcto, que ayudó cuando podría haber ignorado, que elevó cuando podría haber pisado, que creyó en la bondad incluso cuando la bondad no fue retribuida. Al final, tal vez esa sea la verdadera diferencia entre ellos. Él construyó un imperio. Ella construyó un legado. Y legados, verdaderos legados, no se miden en álbumes vendidos o estadios llenos. Se miden en vidas tocadas, en puertas abiertas, en bondad ofrecida sin expectativa de retorno. Y por ese estándar que realmente importa, Beatriz Adriana fue la mayor estrella de todas. No porque el mundo entero conociera su nombre, sino porque aquellos que la conocieron nunca pudieron olvidarla. Y porque incluso en la muerte, incluso décadas después de su último show, su influencia continúa. En cada becada que recibe apoyo, en cada artista que aprende su historia y se compromete a hacer diferente, en cada persona que escucha el Buki y ahora recuerda preguntar: ¿quién más hizo esto posible? Esta es la historia que el mundo intentó enterrar. La historia de cómo la fama de El Buki destruyó a la mujer que lo hizo famoso. Pero es también la historia de cómo esa mujer, contra todas las probabilidades, contra todo olvido e ingratitud, todavía sobrevivió, todavía importó, todavía venció. No de la manera que imaginó, no de la manera que merecía, sino de la única manera que finalmente importa, siendo recordada no por su dolor, sino por su grandeza. Y tal vez, al final, eso sea suficiente.